amigos, hoy nos toca en la noche. Vamos a profundizar uno de los temas de la semana porque finaliza y concluye esta semana con una nueva escalada en la denominada guerra comercial entre los Estados Unidos y China que amenaza a la economía global. Primero, el gobierno de Donald Trump que aumentó los aranceles a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, pero la tensión llegó a un mayor punto cuando puso en una lista negra a la empresa de telecomunicaciones Huawei. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas de proteccionismo apuntaron a las empresas chinas por sobre todo. Acusan al gigante asiático de robar tecnología de Estados Unidos y de adueñarse de la propiedad intelectual. Es que hoy en día China representa 1/3 del crecimiento económico mundial. Pero China no se enfocó solo en el avance económico que logró internamente sacar a la pobreza a 700 millones de ciudadanos y externamente expandirse en todo el mundo, sino que China también tuvo un exponencial crecimiento de poderío militar y expandió los lazos políticos a nivel mundial. Por lo tanto, los Estados Unidos ve amenazado su poder en el mundo, observando que China quiere aumentar su influencia en todo el mundo, en el mundo entero. Nuestro país tiene intereses con ambas naciones y por eso el esfuerzo por juntar las partes en el marco del G20. Lo lograron y lograron enfriar las hostilidades, aunque eso no se está manteniendo. Argentina tiene una balanza comercial deficitaria tanto con China como también con los Estados Unidos y sin embargo son socios comerciales de mucha importancia. El país le exporta más de 4.000 millones de dólares a cada una de estas potencias. Incluso empresas argentinas que se instalan también en China. Por ejemplo, es el caso de Arcor. La empresa comercializa 6.000 toneladas de productos desde China para la región asiática. Imaginen una guerra comercial en escalada constante entre China y Estados Unidos. ¿Cómo afectaría al mundo? ¿Cómo afectaría a nuestro país? ¿Y cuál sería el objetivo central de esa guerra? ¿El económico o el geopolítico? Empezamos. Vamos a profundizar principalmente entonces en esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que a veces parece tener freno, pero otras veces sigue aumentando y tiene nuevos capítulos. Vamos a darle buenas noches a mis compañeros. Nicolás. Buenas noches, Diana. Giselle. ¿Cómo estás, Diana? Nicolás, ¿cómo es en algún punto están posicionados estos dos países frente al mundo y en qué situación se da esta guerra comercial? Bueno, es como si fuera un capítulo posmoderno de lo que quedó de la histórica división de la Guerra Fría, ¿no? De Oriente versus Occidente. Estados Unidos, nosotros estamos más familiarizados por cuestiones culturales, de ver las películas y todo eso, pero también por una cuestión institucional. Nosotros copiamos el primer sistema republicano, democrático, federal en el mundo, ha sido norteamericano. Nosotros copiamos muchas de esas cosas, el presidencialismo, el hiperpresidencialismo, el poder legislativo, el poder judicial, la independencia de poderes, el acceso a la presidencia a través del voto, sistemas partidarios como base de la democracia y una economía de libre mercado con ciertas incidencias del Estado, del gobierno, en algunos gobiernos un poco más, en otros un poco menos, pero siempre tendientes a frenar la avanzada, proteger un poquito la industria nacional o fomentar el consumo, depende de quién gobierne. En el caso de China, estamos en una situación totalmente distinta desde lo histórico. Pasaron directamente de un sistema imperial al régimen comunista después de una guerra cruenta. Y desde principios de la década, fin de los 70, principios de la década del 80, empezaron a aplicar determinados cambios institucionales a nivel económico que en la década del 90 explotó. Explotó para todos lados, explotó bien. Me refiero a que económicamente se convirtió en Se expandió con una suerte de capitalismo controlado por el buró. O sea, políticamente en China no hay un sistema democrático, no hay un sistema político como el que nosotros conocemos. El presidente puede ir cambiando, pero los que gobiernan atrás, los que deciden, hay un solo partido, no hay disidencia, no está permitida
la existencia de partidos opositores de una forma como nosotros la conocemos. La suscripción a los organismos de derechos humanos tiene sus peros, o sea, no es que firman abiertamente, se hacen uso de la cláusula de reserva en muchos de los puntos, pero lo que tiene que ver con la economía, ellos se han abierto al mundo, ¿sí? Se abrieron al mundo y empezaron con un sistema en el cual con sueldos bajísimos no había con qué competirle, tenías una mano de obra gigante, propio de la cantidad de población que tiene. De la cantidad de gente que tienen para trabajar. Tremendo. Y en un principio eso fue un sistema muy cruento. Hoy directamente ya tienen una clase media que es en constante expansión, pero políticamente sigue siendo muy distinto a lo que es el mundo occidental. Y ahí es donde generalmente pasan mucho de los choques, ¿no? Porque el respeto que uno tiende a tener por las leyes en el mundo occidental, o sea, nosotros criticamos que no se aplican las leyes, pero esa crítica la podemos hacer porque vivimos en el mundo occidental. O sea, vivimos con un sistema democrático que nos permite criticar, che, esta ley no está funcionando. No es comparable cuando la cultura es tan distinta. Son culturas radicalmente distintas, de orígenes distintos. Estados Unidos es un país conformado por migraciones, China es un país donde su pueblo está ahí hace más de 5.000 años. Entonces son culturas radicalmente distintas. Y gubernamentalmente son dos formas de ejercer el poder de forma muy distinta. En Estados Unidos, para mantener una línea comercial a lo largo del tiempo, se tiene que fijar una política de Estado que sea respetada por los presidentes, sea del partido que sea. En China eso no es un escollo porque hay un solo partido. Igualmente ahora Donald Trump lo que hace es tratar de proteger, o al menos desde que asumió su economía con el proteccionismo, y ya China desde el año 97, Nicolás, que viene creciendo mucho la economía hasta poder sacar 700 millones de ciudadanos de la pobreza, sí, con un crecimiento de la clase media exponencial. También tenés que tener en cuenta que una de las broncas que tienen en Estados Unidos, no solamente Donald Trump, sino muchos de los empresarios, tienen que ver con la transferencia tecnológica. Como es barato producir en China, van a producir a China y claro, se va transfiriendo la tecnología, aunque no quieras, porque le tenés que enseñar cómo producir ese producto, y de golpe China tiene sus propias compañías de nuevas tecnologías de la comunicación que compiten mano a mano con los gigantes de Estados Unidos. Bueno, que también están en otras partes del mundo, qué sé yo, las automotrices están en otros países también. Pero también esto tiene un marco de miras a nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la relación del gobierno argentino con las dos potencias indiscutidas a nivel internacional, Giselle? Sí, así es, Diana, porque por supuesto que esta guerra comercial lo afecta al gobierno y al país por ser un país emergente, como afecta a todos los mercados emergentes, con esta turbulencia financiera que se genera, se deprecian las monedas de estos países, bajan los precios de los commodities. Pero el principal problema que tiene el presidente Mauricio Macri es que va a tener que desarrollar un equilibrio estratégico para mantener buenas relaciones con ambos países. Los dos países, tanto China como los Estados Unidos, son socios comerciales muy importantes. China es, después de Brasil, es el segundo socio comercial en importancia mayor, tanto en importaciones como en exportaciones, con balanza comercial con déficit para nosotros, lo mismo con Estados Unidos. Y Estados Unidos es el tercero socio comercial, es el tercer socio comercial y además es el principal inversor en el país en lo que se refiere a inversión extranjera directa. Con lo cual tiene que encontrar un equilibrio. Y además, el problema que tiene Macri es que además tiene que lidiar también con una relación, ¿cómo decirlo? A ver, bipolar con Donald Trump, porque fíjense que hoy el presidente de los Estados Unidos es el principal sostén del gobierno de Mauricio Macri en esta crisis económica que tenemos. Claro. Un actor fundamental para el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Fue fundamental para el préstamo, fue fundamental para que se desembolse ese préstamo rápidamente y también fue fundamental para que hace unos días el FMI rompiera ciertas reglas históricas, como es que haya permitido en este marco de este acuerdo con la Argentina que el Banco Central pueda intervenir para frenar la escalada del dólar. Claro. Eso es lo que hace Trump hoy con este gobierno. Al mismo tiempo le complica la vida a Mauricio Macri porque tuitea, por ejemplo, una noche y pone vamos a subir los aranceles a China, desestabiliza la economía general y le da en el hígado al presidente. No solo eso, bueno, ¿se acuerdan cuando en la cumbre del G20 en diciembre, después de la bilateral entre Macri y Donald Trump, salió la vocera del presidente estadounidense a hablar con la prensa y dijo que se había hablado en esa reunión de cómo China depredaba la economía? Y tuvo que salir el presidente Mauricio Macri
a hablar con la prensa y a decir que no se había hablado de ese tema y que para la Argentina China no era una amenaza, sino una oportunidad y que se mantenían relaciones excelentes con ambos países. Incluso el vínculo en el marco del G20 en el que recibieron en Olivos claro, a toda la comitiva china. Claro, después lo recibió hasta en Olivos, tuvo Sí, una relación con su mujer, que la mujer de Xi Jinping es cantante de ópera, bueno, estuvieron ahí con Julián Aguada. Y después también soportar presiones, porque Trump lo presiona para que el presidente cierre la base espacial que tiene China en Neuquén, eso se acordó en el 2015 en el gobierno de Cristina Kirchner, por 50 años. Y también presiona ahora, bueno, con la nueva denuncia del supuesto espionaje de China con la tecnología y con la red G5, y están advirtiendo al gobierno argentino sobre la amenaza que puede ser el crecimiento de la tecnología china en la región. Habría que ver si eso es una situación basada en un sustento o no. Lo cierto es que para el aspecto global, como también para el aspecto interno que tenemos, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y su escalada por momentos y no enfriamiento por otros puede alterar todo el marco mundial y traer coletazos, puede ser a países emergentes, pero también a la Unión Europea. Sí, no solamente, o sea, uno calcula que Macri debe decir, no, tírenme un centro, porque justo estoy gobernando yo y encima se pelean China y Estados Unidos. Sí. En la Unión Europea también están empezando a emitir algunos mensajes. Todo el mundo sabe que Angela Merkel es la cabeza visible de la Unión Europea y esta semana ha tenido declaraciones llamando a la unión, lo cual tuvo una doble interpretación, ¿no? A la unión frente al nuevo escenario comercial mundial, porque, claro, en la pelea entre Estados Unidos y China, Europa, ¿qué rol juega, ¿no? Para no utilizar otro término. Ella pidió la unión de los europeos, lo cual el segundo mensaje era hacia adentro, hacia la Unión Europea, diciendo, muchachos, esta Unión Europea no está funcionando bien si seguimos comportándonos de esta manera y nos van a morfar de afuera. Tenés lo que se denomina como la nueva construcción de la nueva ruta de la seda, la ruta de la seda antigua, era el comercio que terminó uniendo a China con Europa hace ya unos 5 o 6 siglos. Ahora se le dice ruta de la seda, pero obviamente por lo que significa la invasión de productos chinos a Europa y el desbalance fiscal que puede llegar a generar. Hay en todo esto que no perder de vista también la intención geopolítica que se juega en todo esto. Realmente los Estados Unidos ve un crecimiento a nivel militar, a nivel económico, a nivel desarrollo, a nivel político, porque Xi Jinping tiene buenas relaciones incluso con otras potencias como por ejemplo Rusia y Vladimir Putin. Bueno, entonces en ese sentido también se muestran con mucho poderío. Imagínate, Estados Unidos se agarra el mapa y dice, el gigante de este lado soy yo, del otro lado tengo 2 gigantes. 2 gigantes. Claro, el país más extenso del mundo y el más poblado. Al más poderoso militarmente, el más poderoso económicamente, con un crecimiento militar que está alcanzándolo. Bueno, en esa situación, la verdad que los Estados Unidos se vio envuelta y amenazada en que su poder geopolítico en el mundo está siendo avasallado por el avance de China en este caso. Y incluso en la región, ¿no? En nuestro continente, con la distancia que hay entre China y América, si uno recorre algunos países de la región, yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador, de estar en Chile principalmente, y ahí la presencia de China es muy, muy importante a nivel empresas, en nuestro país también, a nivel incluso de cantidad de ciudadanos chinos que trabajan, porque las empresas chinas mandan sus empleados a vivir en cada una de estas. Y es impresionante cómo se da todo en la región también. No, en la región también nosotros ya estamos familiarizados, nosotros hemos recibido 2 corrientes migratorias, que eso es otro, el principal conflicto, el primer conflicto entre Trump y China empezó cuando Trump desconoció el principio de una sola China, cuando habló de Taiwán y empezó a hablar de negociar con Taiwán, y los chinos continentales no se lo tomaron muy a bien. Pero bueno, nosotros hemos recibido corrientes chinas, tanto de Taiwán como de China continental, y es una presencia que ya forma parte de la cultura popular, ¿no? O sea, voy al chino y vengo.
quisiera hacer enfoque también, Gise, en cuando asumió Donald Trump al poder con su política de proteccionismo, la Argentina se vio empujada a salir a buscar nuevos mercados. Y en la región de Asia fue un foco, y en este sentido nosotros le vendemos hasta porotos de soja a China. Sí, el 63% de las ventas de Argentina a China es poroto de soja. Bueno, Claro. y además Macri, acuérdense que en los últimos días de abril, en medio de los golpes Sí. del día a día y de la crisis, tuvo un respiro y un alivio porque anunció que China abría el mercado para que Argentina pueda exportar carne de cerdo, porque están sufriendo creo que es una crisis que se llama fiebre africana, Sí. que tienen los cerdos, y bueno, Macri... Tuvieron que salir a sacrificar una gran Claro. cantidad de cerdos, Y entonces van a Y necesitar la ese tipo de carne. Argentina, claro, la Argentina empieza a venderles a esos mercados. O sea, Macri hizo un anuncio en medio de la crisis, también China, digamos, le estaba generando este alivio, para decirlo de alguna forma. Y sí, bueno, igual Macri, lo que uno dice es que su plan, cuando fue electo presidente, era abrirse al mundo, Claro. con un mundo que era distinto, ¿no? Era el mundo, como todos dicen, de Barack Obama, de Claro. las democracias liberales, y de repente se encontró con que el mundo había cambiado y ahora es de Trump y es de Xi Jinping, digo, ¿no? Las democracias liberales ineficientes y las autocracias digitales que avanzan, Claro. ¿no? Hay que agregar algo más, y es que China es la solución a los problemas que a veces nos genera la propia economía china. Todo ese crecimiento a fuerza de una soja a $600 se produjo porque China necesitaba alimentar a los cerdos Claro. que consumían. Al no poder consumir más cerdos, ahora nos beneficia desde el punto de vista de exportación de cerdos. Claro. Pero derrumbó el precio de la soja A la al mitad. subsuelo porque Claro. ya no compran soja ellos al mundo para alimentar a Sí, sus cerdos. a 300. Ahora, está es exactamente a la interesante mitad. también cómo la mayor parte de las exportaciones de Argentina, que repetimos, es uno de los socios más importantes, es más que nada de alimentos. O sea, Sí. la Argentina históricamente se posicionó como el granero del mundo Sí. en su momento, pero sigue siendo exportando alimentos a muchísimos de los lugares, y precisamente en China lo que más le exportamos es eso, alimentos, aceite, granos de soja, como veníamos diciendo Exactamente. recién. Fue un fenómeno de la década del 2000 a la actualidad que se dio en toda América Latina, que se llamó la reprimarización de la economía, Claro. que en la Argentina fue volver a hacerse mucho más fuerte, nunca dejamos de ser fuerte, pero ser mucho más fuerte de vuelta en el sector agropecuario, Chile y Bolivia en el sector minero, y así, o sea, se volvió a una economía más básica en función de que tenías proveedores, clientes ávidos de consumir esas materias primas. Es interesante igualmente lo que veníamos comentando, tanto en la visión global como también en la visión de nuestro país con China, en todo este avance que vienen realizando, es en el avance incluso de poner inversiones en diferentes países de la región, en nuestro país y también en diferentes países de América, y en cómo ellos tienen sus propios empleados de delegados en cada uno de los países. A mí una de las cosas que me llamó la atención como periodista en uno de los viajes que tuve oportunidad de hacer a Ecuador en varios días es la cantidad de agencias de noticias que hay en Ecuador, chinas. Hay una gran cantidad de agencias de noticias chinas con periodistas chinos obrando en Ecuador, y acá en nuestro país también. Acá tenemos una filial de lo que sería la BBC o la Radio Nacional China, una filial con gente de nacionalidad china, algunos chinos nacidos en Argentina, o sea, argentinos de ascendencia china, y el programa más escuchado es de tango. Mirá. Mirá vos. Bueno, en China le gusta también Sí, la cultura argentina. sí. El tango se ve, la verdad, en todas partes. No, lo que tendríamos que ver ahora es qué oportunidad puede sacar Argentina de esto, ¿no? Porque si China, por ejemplo, le cierra las compras o le recorta las compras de soja a Estados Unidos, ver qué puede hacer la Argentina por ahí, ¿no? Bueno, claro, y ahí hay es que lo ver. que El vos tema es que decís. tiene que haber, me parece, una estrategia, ¿no? Que tendría que llevar a cabo la Argentina para ver cómo aprovecha esta oportunidad, porque siempre en las crisis hay oportunidades. Igual hay que pensar por qué Entonces, Trump en un momento reaccionó de esa manera, y no es solamente por una cuestión de América primero, sino que él denunció que en China manipulaban la cotización de la moneda al momento de comprar
a una cotización Sí. y al momento de vender a otra cotización. Eso ya fue una acusación letal, porque en el derecho internacional eso está prohibido, pero como China tiene otro régimen legal. Nicolás, tenemos en comunicación a Diego Aguilar, que es embajador argentino en China. Bueno, gracias por atendernos aquí en el canal de la ciudad. Principalmente le doy, bueno, yo las buenas noches. ¿Usted qué hora es en China ahora? 10:20 de la mañana. Bueno, del otro día. ¿Cómo es el futuro? De otro día. Usted está en el futuro en estos momentos. Aguilar, gracias por atendernos. Yo estoy en sábado a media mañana. Claro. Claro. Principalmente lo que le quería preguntar es acerca de los vínculos que tiene nuestro país con China y cuál es la estrategia para poder aprovechar ese mercado. Bueno, indudablemente China es muy importante para nosotros. Yo diría que con Brasil son lo que yo llamo el triángulo central de nuestra política exterior. Hoy tenemos efectivamente una estrategia y está en plena marcha. Los últimos hechos así lo indican. Acabamos de firmar el acuerdo por el cual la Argentina tiene la certificación sanitaria más importante del mundo para China. No la tiene ni Estados Unidos ni Europa. Es decir, hemos construido una relación de extraordinaria confianza. Esto ha sido un gran trabajo de SENASA, sin lugar a duda, y de toda una cadena de valor que tendríamos que ver por qué podemos lograr esta eficacia en una cadena de valor tan compleja como es la de la sanidad animal y vegetal, y no podemos hacerlo en otras cadenas de valor, pero este es otro tema. En particular, en este tema, esto nos habilita hoy no solamente a una gran inserción de mercados agroindustriales, sino a la posibilidad de expandir nuestras exportaciones, yo diría, sin límite. Acá no hay cupos, podemos exportar todos los tipos de carne, tenemos habilitado desde frutas, peras, manzanas, lácteos, cerezas, arándanos, arvejas, uvas, un espectro enorme que tiene aquí mercados extraordinarios. Alguna gente, cuando se le da la apertura al mercado de cerezas, lo tomaba como si fuera un dato intrascendente. Chile hace 10 años exportó $1 millón de cereza. El año pasado cerró con $1.000 millones de exportaciones en cereza. Es decir, tenemos hoy un instrumento central para centrar toda una estrategia de exportación, no solamente de commodities agrícolas, sino de productos con valor agregado extraordinario. Aguilar, Giselle Romo lo saluda. ¿Cómo está? No, lo que le quería preguntar era sobre las presiones que existen desde el gobierno de Donald Trump justamente sobre la Argentina, ¿no? En su relación con China, por ejemplo, ahora se habló de un eventual espionaje que puede tener la red 5G y está alertando sobre el avance de la tecnología china en la región. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bueno, yo creo que esto es una estrategia americana, no solamente respecto de Argentina, lo hace con respecto a Europa de forma muy activa, a otros países de América, a países asiáticos, que esto es una estrategia americana. ¿Qué hacer con esto? Yo les voy a dar un ejemplo muy claro. Nadie puede dudar de lo importante de la alianza entre Israel y Estados Unidos y la importancia que tiene para Israel Estados Unidos. Sin embargo, están muy avanzados y por cerrar un acuerdo de libre comercio entre Israel y China. Se licitó el puerto de Haifa, un puerto importantísimo en el Mediterráneo, lugar de abastecimiento de la flota americana del Mediterráneo. ¿Quién ganó esa licitación? El puerto de Shanghái, que se hace cargo el año que viene. Aguilar, antes de pasar a otro tema que no es el económico, lo que me gustaría saber es usted qué capacidad ve a las empresas argentinas para poder cumplir con toda la demanda que tiene China. No, ahí estamos, yo diría, 1 millón de veces abajo de las posibilidades, pero este es nuestro problema. Es decir, obviamente no hay magia en esto. La Argentina no ha tenido políticas exportadoras, hemos estado aislados,
la capacidad de nuestro mercado de producción tiene mucho que ver con el mercado local y no con el mercado internacional. Hoy, estando en crisis, sí tenemos 50% de la estructura industrial vacante, pero requiere una capacidad de transformación, porque tenemos que, por supuesto, producir aquellos productos que el mercado reclama, como los reclama, en el packaging que los reclama, requiere un trabajo, entendiendo que este es un mercado central y que no existen más los excedentes productivos, es decir, no es que uno produce algo y lo que le sobra, a ver si nos lo compran los chinos. Ese sistema no existe más en el mundo. Tenemos que cambiar esto para poder aprovechar esta oportunidad. Embajador, buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. Lo llevo para el lado más geopolítico. ¿Cómo impactan las relaciones entre Argentina, Estados Unidos y China la situación de tener una base china en territorio argentino? Primero, no es una base, es un observatorio. Ese observatorio efectivamente depende de Fuerzas Armadas. Uno podría concluir que este observatorio, en última instancia, podría prestar servicios logísticos a una operación militar. Eso es cierto. Por eso fue que en su momento, yo era secretario de Relaciones Internacionales del PRO, nos opusimos y votamos en contra del tratado como estaba porque no contemplaba este problema. Apenas nos hicimos cargo, y yo llegué acá como embajador, lo que hicimos fue empezar a negociar una modificación, agregar un adendum, donde se contemplara que este observatorio tiene como restricción la exclusiva utilización civil. Esto fue aceptado por los chinos, que podrían haber dicho tranquilamente, miren, su expresidenta firmó este tratado, su Congreso lo ratificó, muy interesante lo que ustedes piensan, pero hablemos dentro de 50 años, que es cuando se vence el tratado. No fue así. Claro. Entendieron que esto respondía a la sustancia de lo que ellos acordaban y por lo tanto incorporamos este adendum. Este observatorio tuvo un rol muy importante en la exploración que hizo China al lado oculto de la Luna, es decir, está en funcionamiento. También está en funcionamiento la cláusula por la cual nuestra CONADE puede hacer uso de este observatorio. O sea que yo creo que esto no es un problema, al margen que, por supuesto, en la política exterior americana, que no le gusta esto, que no le gusta que empresas chinas trabajen. No hay ningún tipo de amenaza, entonces. Informático, etcétera. Muchísimas gracias, Guelar, por estar aquí con nosotros en comunicación en el canal de la ciudad. Muy amable. Nosotros vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Vamos a seguir analizando toda la guerra comercial entre China y los Estados Unidos con dos especialistas en la materia. Quédense. Tenemos el caso de dos potencias, Estados Unidos y China, que se enfrentan comercialmente y desestabilizan a la economía global. Todos los países están pendientes de cuando sucede algo entre estas dos potencias económicas, políticas, militares, y todo el continente está pendiente de eso. Para analizarlo está con nosotros Sergio Cesarín, que es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Jorge Malena, que es director del posgrado en estudios sobre China de la UCA. También muchísimas gracias por estar esta noche. Empezar por lo amplio, ¿no? Por lo general, por qué sucede cuando dos potencias como los Estados Unidos y China tienen tensión comercial y afecta a los países, y cómo nos afecta a la Argentina en particular. Bueno, en principio es una relación que viene ya de alguna manera mostrando ciertas tensiones desde hace ya varios años. Un poco lo que dice el presidente Trump, ¿no? En este video que ustedes pasan, digamos así, aquí en el programa, dice, es una disputa, tenemos una pequeña disputa con China
que hace varios años, ¿no? que está generando problemas y que de alguna manera queremos resolver. Bueno, precisamente la razón principal es esa, que hay varios frentes de tormenta, ha habido problemas comerciales, ha habido tensiones económicas, obviamente hay tensiones en el campo de la seguridad, sobre cuestiones tecnológicas, ha habido tensiones, y todavía las hay, en algo que ustedes mencionaron al comienzo, que tiene que ver con las fluctuaciones cambiarias o las modificaciones cambiarias, tiene que ver con aspectos económicos que China, respecto al subsidio o el apoyo estatal, digamos, a empresas, mediante subsidio a empresas estatales chinas, tiene que ver con ciertas normativas que Estados Unidos considera que son restrictivas para el ingreso, digamos, de compañías al mercado chino, la apropiación, entre comillas, la apropiación indebida de tecnología, la transferencia obligada de tecnología. O sea, esto me parece que es interesante ver esta cuestión de las tensiones también desde un punto de vista, más que como una foto, solamente como una película. Esa película tiene varios pasos. Yo simplemente voy a dar un dato. Hay que recordar, por ejemplo, porque se ha producido, digamos, el presidente Trump ha introducido algunas sanciones a la empresa Huawei. Bueno, ya en el 2003, empresas chinas intentaron comprar la empresa Cisco System, que es una gran empresa americana también en el área de desarrollo de sistemas, y el Congreso estadounidense lo prohibió. Así como ha prohibido otras compras de empresas energéticas americanas. Entonces, y te redondeo, digamos, tal vez este es el momento donde se ve o se expresa más agudamente la tensión entre las partes. ¿No hay por ahí una preocupación porque estamos hablando de dos economías gigantes? Porque la transferencia económica ha sido la base del comercio desde que el hombre es hombre. Bueno, son el 36% la del transferencia PBI tecnológica, mundial. digo, ¿no? Son el 36% del PBI mundial. Sin duda lo que ocurre entre las dos afecta a todo el sistema económico internacional. Pero digo, desde el punto de vista, mirando objetivamente el problema de la tensión, quiero decir que hay como un conjunto un proceso, digamos, en el que tal vez por cuestiones de personalidad, de liderazgo, tipo de liderazgo, cuestiones internas, necesidades internas, bueno, con el presidente Trump se expresan de una manera mucho más aguda. Jorge, ¿usted cómo evalúa la situación también principalmente de la Argentina en todo esto? Bueno, para complementar lo que fue dicho en el bloque anterior por el embajador Guelar, yo quiero destacar las implicancias políticas para nosotros más allá de lo estrictamente comercial. En primer término, la situación incómoda que se encuentra en nuestro país a la luz de, por un lado, haberse definido como proclive a cultivar el lazo con Estados Unidos a la luz de lo que había sido el desplazamiento de nuestra política exterior en el anterior gobierno hacia otros rumbos por motivos ideológicos. Y al mismo tiempo, recordemos que desde el año 2014 China confirió a nuestro país el estatus de socio estratégico integral, lo cual es una de las principales categorías que en materia de política exterior China otorga a sus aliados en el sistema internacional. El presidente Macri fue entonces heredero de ese estatus conferido por el gobierno chino y en consecuencia entonces ante esta guerra comercial es como que nuestro país se vería obligado a optar. Afortunadamente, por lo que es esta llamada política exterior de inserción inteligente, se ha sabido hacer equilibrio porque no se ha, digamos, afectado mayormente la relación con China, si bien también hay que reconocer que hubo un desafío muy importante cuando fue el pedido China de adhesión a nuestro país de esto que se ha dado en llamar la nueva ruta de la seda. Claro. El actual gobierno argentino no firmó dicho memorándum de entendimiento, lo cual obviamente no fue bien recibido por China, más allá de que se comprendieron las explicaciones oportunamente brindadas. Es decir que más allá de lo estrictamente comercial, el desafío que destacó el embajador Guelar de que podamos contar con una oferta exportable suficiente en caso de que China acuda a nuestros productos como carne de cerdo, sorgo, trigo, maíz, etcétera, que le dejaría de comprar o le está dejando de comprar a los Estados Unidos, está luego esa otra cuestión del posicionamiento político internacional.
Sí, el tema también es cómo, más allá de lo que dice usted de político, cómo se puede exportar más a China, porque el problema que tenemos es que el 80% de las empresas en la Argentina son pymes. Está el caso de Arcor, pero que se tuvo que instalar en el mercado asiático para poder abastecer al mercado. Entonces, es cómo se puede hacer, ¿no? Creo que un poco ahí ese era el mensaje de alguna manera del embajador, digamos. Me parece que primero hay que armar un buen plan que sea posible, consistente. China es obviamente un mercado para nosotros de una escala que no podemos lograr satisfacer la demanda en muchos aspectos, pero sí es un socio estratégico y calculo que lo será aún más. Entonces me parece exportar un plan, una sistemática y continua política de aproximación. En eso la Argentina hay indicadores interesantes, porque si uno mira la relación o el proceso de intensificación de las relaciones económicas, y digo económicas, no digo solamente comerciales, la Argentina de tener una embajada en Beijing con una estructura diplomática muy acotada, ha pasado a tener varios centros de promoción en Shanghái, en Guangdong, en el sur, bueno, obviamente en Beijing, o sea, ha mostrado o demuestra en términos operativos una predisposición, una preferencia particular por China y por todo lo que ese mercado significa. La apoyatura de la Cancillería, entiendo por contactos que uno tiene con la Cancillería, ha sido y es importante. Mencionaron el tema de la formación del personal especializado. En la Cancillería, Jorge, en eso es el responsable primario, forma diplomáticos sobre China. Entonces, hay como un esfuerzo desde la Argentina, en nuestra escala y en nuestras posibilidades, para mejorar capacidades técnicas, operativas, logísticas. El embajador habló de infraestructura portuaria, recursos humanos. Todo eso orientado hacia una economía que hoy es la segunda, como decías muy bien, la segunda economía del mundo. Y bueno, para tratar de operar mejor apoyando a las empresas. ¿Y esa operación se le puede poner números? ¿Hay números de cuánto le podemos exportar? Bueno, ahora con todo el mercado que se abre con la carne de cerdo, da la sensación de que puede llegar a haber un mercado muy interesante. ¿Hay números al respecto o estimaciones? Digamos, el número que hay, que es el que genera mayor preocupación desde hace ya 10 años, es el creciente déficit comercial que tenemos con la República Popular China. El horizonte que se abre ante esta guerra comercial para nuestros productos va a depender exclusivamente de nuestra oferta exportable. Es decir, que más allá de que lo que Estados Unidos le vaya a vender a China se ve afectado por estos crecientes aranceles, mientras nosotros no constituyamos consorcios de exportación a partir de nuestras economías regionales y eventualmente con alianzas con otros países limítrofes, no vamos a poder hacer gran cosa. Por eso es que tenemos mucho que aprender y está el caso del propio Brasil, de cómo se está posicionando ante este panorama, ya que comparativamente Brasil tiene espaldas mucho más grandes que nosotros para suplir esta demanda que no va a poder ya satisfacer los Estados Unidos. ¿Existen perspectivas a futuro de que China, en vez de ser un comprador de materias primas o de materias de consumo, empiece a tercerizar determinadas cuestiones tecnológicas como ha hecho el mundo en China hasta ahora? Porque cuanto más crece la franja de la clase media, uno se pregunta si esa clase media tendrá intenciones de seguir trabajando en el sector fabril en un futuro. Bueno, digamos que por un lado ellos están accediendo a un escalón tecnológico cada vez más superior, pero al mismo tiempo, a la luz de lo que es la creciente clase media, media alta china, ellos necesitan consumir bienes de consumo, básicamente esto, si lo vamos a vincular con el caso argentino, alimentos de mejor calidad. A mí me sucedió una experiencia interesante a fines del año pasado en ocasión de ir a dar clases a una universidad china, que fui a pasear por supermercados para ver en el rubro alimentos cuál era el panorama. Y me sorprendió encontrar una bandeja con un bife estadounidense de una carne que aquí sería un corte como el cuadril,
de 300 gramos, $15, ¿no es cierto? Es decir, hasta qué punto nosotros estamos perdiendo una enorme oportunidad sin caer en ese simplismo de decir, bueno, sí, les vendemos un bife a cada chino y nos salvamos, pero sí trabajar con lo que son los hoteles 5 estrellas o determinadas ciudades en particular, para que efectivamente nuestra oferta insuficiente pueda satisfacer ese tipo de demanda. Insisto en la producción que puede llegar a abrirse ahora con la carne de cerdo. Así es. ¿Puede ser una apertura especial? Sí, sí, desde ya, porque no solo existe el inconveniente en China de que por esta gripe porcina han tenido que eliminar una enorme cantidad de volumen de ganado porcino, sino luego se le suma la cuestión de la guerra comercial con Estados Unidos, donde ellos están afectando a propósito las ventas de carne porcina procedente de Estados Unidos. Entonces, a la luz de la confluencia de estos dos factores, se ha dado un tercero, que obviamente tiene que ver con el oportunismo de nuestra embajada argentina en Pekín, de haber accedido a un protocolo, haber negociado un protocolo sanitario que le abrió finalmente las puertas a la carne de cerdo argentina. Ahora, ¿qué le interesa a China de la Argentina? Y ya voy más allá de los productos. Por ejemplo, lo de la base, el observatorio, dijo el embajador, espacial en Neuquén, ¿no? Digo, ¿qué busca China de Argentina en ese sentido? Lo que ha buscado en la región durante estos últimos años, recursos naturales y materias primas en principio. De hecho, el primer gran flujo de inversiones chinas ha sido en sectores recursos naturales intensivos, digamos, ¿no? Petróleo, gas, está invirtiendo fuertemente en la frontera norte de Argentina y que en Bolivia litio, por todo lo que atañe, digamos, a la revolución en el sector automotriz que China misma está generando, digamos, ¿no? Biodiversidad, ¿no? También pesca, es un activo, actor ahí en el Mar del Sur, pero también ha buscado durante estos últimos años que la región ha tenido, digamos, una mixtura entre un crecimiento más rápido, más lento, pero ha buscado, por supuesto, localizar inversiones en sectores, por ejemplo, en telecomunicaciones, Huawei, Claro. sectores, ha volcado gran cantidad de préstamos y créditos para el financiamiento de proyectos de infraestructura muy importantes en Brasil, en Venezuela, que es el primer receptor de créditos chinos, en Colombia, mismo en nuestro país. Ha transferido tecnología a muchos países de la región, incluso en el campo aeroespacial. Entonces, digamos, de alguna manera ha volcado el interés de muchas empresas chinas hacia la región para posicionarse en mercados, que es un mercado, el latinoamericano, interesante porque somos sociedades o economías altamente urbanizadas. Igual no hay mucha inversión directa de China, ¿no?, en el país. Inversiones básicamente en el sector energético, claro. básicamente en el sector energético, pero también China está participando fuertemente en el cambio de la matriz energética argentina a través de todo lo que es panelización y energías renovables, como en el caso del complejo en el norte en Jujuy. Entonces, a mí me parece que hay por parte de China un interés muy importante en la región. Desde el punto de vista político es obvio, pero desde el punto de vista económico, pasar de ser un socio comercial o una relación comercial import-export a ser una relación mucho más densa en lo económico, financiera, de inversiones y tecnológicas. Y bueno, en ese sentido, como decía Jorge, Brasil es el socio más importante, tienen un superávit de 39.000 millones de dólares, ellos no se plantean mucho los problemas con la relación con China, nosotros sí, porque tenemos déficit. Y otros países también plantean algunas cuestiones que tienen que ver con la acción de China y el comportamiento de China a nivel económico durante los últimos años. Corto, a los dos para concluir ya, ¿hay alguna forma de frenar esta guerra comercial o va a ir solo en avanzada? La forma de frenarla es a través del diálogo y el acuerdo. Pienso que van a llegar a un punto medio, aun cuando parezca ahora un momento de alta tensión. Aquí ambos miden fuerzas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, miden fuerzas pensando mucho en las variables internas. Jorge. Mi lectura es que aquí hay objetivos e intereses contrapuestos que van más allá de lo estrictamente comercial. Por un lado, Estados Unidos
quiere conservar el orden estratégico internacional a la luz de la preeminencia que ostenta, pero desea cambiar el orden económico internacional que ha permitido que China crezca al amparo de la globalización. Pero por otro lado, China quiere conservar este orden económico para seguir explotándolo a su favor, pero desea modificar el orden estratégico internacional. Es decir, ellos no están a favor de que se mantenga esa preeminencia estadounidense. Entonces, eso lleva a que luego se entrecruce la cuestión comercial, tecnológica, etcétera, etcétera. Les agradezco a los dos estar aquí para analizar este tema. La verdad que es un tema inagotable. Y es inagotable, como les venía diciendo, porque después del corte lo que vamos a ver es que esta guerra comercial entre los Estados Unidos y también China llega al deporte y específicamente al fútbol. Y si el objetivo fundamental de los Estados Unidos y de China no solamente es abarcar en empresas comerciales y adquirir la economía mundial, sino también geopolíticamente llegar a todos, es necesario que el deporte más importante del mundo esté también en esas naciones. ¿No es cierto, Santiago? Así es, Diana. Más allá de la disputa económica, comercial, política que hay entre ambas potencias, también lo hacen en el ámbito deportivo. Si tomamos los últimos 4 Juegos Olímpicos desde Atenas del 2004 en adelante, esa disputa por el primer puesto siempre fue entre Estados Unidos y China. En el último Juego Olímpico se metió Reino Unido, pero hoy por hoy la disputa está entre ambos a nivel deporte global. No sé si se acuerdan que en un principio, hace varios años atrás, muchos años atrás, era Estados Unidos con la ex Unión Soviética. Claro. Hoy por hoy ese lugar lo toma China. Y si nos vamos para el lado del fútbol, ambas potencias han invertido muchísimo, pero muchísimo dinero en traer figuras, en traer estrellas resonantes como para tratar de que su mercado empiece a crecer, a prosperar y a hacerse más comercial y más visible. Eso, ¿no? Porque escuchamos después figuras importantes de nuestro fútbol que después se van a China. Digo, ¿y por qué? Claro, ¿y por qué China? Bueno, hay dinero, ¿no? Acá Nico lo está haciendo en el idioma de señas, pero es así. En el caso de China tenemos figuras como Tevez, Lavezzi, Alexander Pato, Paulinho, Hulk, Giovanni Moreno, Freddy Guarín. Y del lado de Estados Unidos tenemos a Andrea Pirlo, Ibrahimovic, David Beckham, Wayne Rooney. No son jugadores baratos. No son jugadores baratos, por supuesto, son figuras muy, muy importantes del fútbol. Tienen la particularidad que cuando llevan a estas estrellas, si tenemos que dibujar como una línea, no es que están en el ascenso de su auge en la carrera, sino que empiezan como a tomar una curva hacia abajo, claro. Más que nada en Estados Unidos, porque en China es como que cuando van a ese mercado entran como en una recta final de el retiro. Como ahí, lo fue en su momento Japón. Como lo fue en algún momento Japón, pero duró mucho menos. China se está sosteniendo, ahí vemos la placa, todos los nombres. Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Mascherano, bueno, son un montón de futbolistas de élite que, como decíamos recién, en el caso de China, tienden a ser su último lugar donde después terminan anunciando su retiro y después, bueno, en el caso de Estados Unidos... ¿Son contratos altos? Son contratos altísimos, el de David Beckham, el de Ibrahimovic, el de Andrea Pirlo, Wayne Rooney, Thierry Henry. O sea, son todos jugadores de élite a nivel mundial. Cada uno en sus selecciones han sabido ser figuras. Esto le ha dado muchísima notoriedad al campeonato de cada país, pero así y todo le está costando mucho. A tal punto que el Mundial de Brasil 2014, ninguno de los dos estuvo. Claro. Ninguno de los dos estuvo presente. ¿Esto qué significa? Que más allá del poderío económico que tiene cada uno, no hay transferencia deportiva. Hay procesos que hay que respetar, hay métodos que hay que aprender como para que después se transfieran en resultados. Más allá de que tengas dinero y que seas potencia, no es sinónimo de...
más allá de buscar un fútbol mejor y creciente para su país y para su selección, en realidad uno empieza a tener una mirada diferente para China o para los Estados Unidos en nivel fútbol si tiene jugadores atractivos, aunque sea en nombre. Por supuesto, estos futbolistas son una especie de faro para lo que son sus campeonatos. El tema es que contagie un poco más que pagarle a figuras, porque no solamente traemos figuras y tenemos el dinero como para traerlos, sino que sea un lugar de inspiración para el futbolista, también querer ir ahí, no que me voy a China solamente para cerrar la etapa de mi carrera. Pero ese contagio uno piensa, en Estados Unidos generalmente el sistema deportivo en cualquiera de las grandes ligas de los grandes deportes es la secundaria, la universidad, el profesionalismo. En China desconozco cómo es. ¿Hay crecimiento de federados? Bueno, de hecho se tornó como una especie de política de Estado, porque el mismo primer mandatario Xi Jinping en el 2015 dijo que China tenía que organizar un mundial y ganarlo. Y de hecho ha modificado el deporte en lo que son los niveles iniciales de estudio. Creó una FIFA paralela. A tal punto que es obligatorio como materia el fútbol en la escuela. ¿En la escuela? Por eso te digo. ¿En China es obligatorio? Es obligatorio. El fútbol es en la una escuela? materia obligatoria de deporte hacer fútbol Pero sí, en muchachos, China. si ellos quieren conquistar el mundo. Yo no terminaba el colegio. El fútbol es lo que une al mundo entero. El fútbol rompe fronteras y une muchísimo. Y de hecho hay un estudio, el último estudio de la FIFA que hizo, dice que Estados Unidos y China son los países que tienen más federados futbolistas. China, 26 millones de federados y Estados Unidos, 24. Al margen de el caudal de población que tienen. Claro. Pero ¿qué pasa? Así todo, no pueden sacar figuras resonantes, ni siquiera figuras resonantes. Claro, No Uruguay tiene 3 millones de habitantes. No pueden sacar Cuando jugadores de calidad. Cuando uno a sacar una figura resonante, el otro lo va a querer sacar, porque si tienen tanta cantidad y compiten hasta en eso, Diana, llama la atención. Brasil tiene 13 millones de federados y los resultados están a la vista. Como decía Nico, Uruguay son 3 millones de habitantes. Son 3 millones de habitantes, no de federados. Sin embargo, ha ganado 2 campeonatos del mundo. Holanda son 17 millones de habitantes y tiene jugadas 3 finales del mundo. Pero acá están compitiendo China Santi, ¿quién juega mejor al fútbol, los chinos o Unidos? los estadounidenses? A mí me gustan más Estados Unidos, pero en líneas generales todavía tienen que encontrar una identidad, ambos. Ninguno de los dos todavía ha asentado una identidad de juego que Italia tiene su identidad de juego, Alemania tiene su identidad de juego, Uruguay, Brasil, pero China y Estados Unidos todavía están gravitando, es que todavía posiblemente no hayan encontrado el sistema de juego acorde a su población. ¿Nosotros tenemos identidad? Por eso no nos nombré. No, por eso te pregunto. Por eso no nos nombré. Nombré Brasil, Italia, Alemania, Uruguay, pero no nombré Argentina porque Argentina justamente está atravesando un momento crítico donde tiene que ir en busca de la identidad. Pero bueno, en líneas generales, el fútbol en China, el fútbol en Estados Unidos se está haciendo tan amplio, tan comercial, que hasta España ha modificado su calendario de partidos para que lo puedan ver en China. Sí. No. ¿Cómo es eso? Es ingreso de dinero. España hace 30, 40 años que viene jugando los partidos al mismo horario siempre. Y sin embargo, obviamente le entra un caudal de dinero tan grande a un mercado tan amplio que han modificado los partidos para que llegue allá. La verdad que la guerra comercial entre China y los Estados Unidos lo que hace es abarcar todos los aspectos y también el deporte. Así que queríamos ponerle foco a eso. Nosotros nos retiramos. Quédense porque hay más programación aquí en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 23 haciendo Hoy Nos Toca la Noche.